ustedes, niños? Muy buenos días tengan ustedes, padres de familia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 16 de junio del 2021. Me da mucho gusto estar un día más con ustedes. Estoy muy agradecida por todo el esfuerzo y la responsabilidad que han venido mostrando día a día en la entrega de sus actividades y de sus evidencias. Sigan así, por favor. En la clase del día de hoy, ustedes van a necesitar los siguientes materiales. Hay que poner atención, por favor. En tu primera actividad necesitarás tu guía aplicados. Trabajaremos con tu materia de español. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta y libro de historia porque trabajaremos con esa materia. Y en la tercera actividad necesitarás tu guía aplicados porque trabajaremos con matemáticas. Por favor, reúne tu material, ten a la mano todo lo necesario para trabajar y que no tengas distractores, por favor. Échale muchísimas ganas a estas actividades. Recuerda que estamos a punto de terminar el ciclo escolar, así que no desistas y sigue echando muchísimas ganas. Recuerda que las evidencias en tu libreta deben tener título, fecha, instrucciones y tu nombre. Y las evidencias en tu guía aplicados deben tener fecha y nombre, ¿sale? Bueno, sin más que decir, vamos a iniciar con la clase. Mucha suerte, ponte cómodo. Excelente, niños, vamos por tu primera actividad en tu materia de español. Para esta ocasión, tú necesitarás tu guía aplicados. Trabajaremos con el tema el tríptico. Recuerda que este tema lo trabajamos en la clase de ayer, ¿sale? El objetivo de esta clase será que tú identifiques qué es un tríptico y cuál es su función principal. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Conoces qué es un tríptico? ¿Alguna vez has tenido en tus manos uno de estos? ¿Para qué servirá? Excelente. Hay que poner mucha atención, por favor. Un tríptico es un folleto que nos proporciona información y esta información debe de ser ordenada y coherente. Pero ¿de qué nos puede informar un tríptico? Este nos puede informar sobre algún tema, sobre algún servicio, algún producto, alguna idea o alguna campaña. Este tríptico nos puede hablar sobre temas de salud, de la contaminación, promocionar algún servicio de alguna empresa, algún producto de alguna empresa, etc. Me imagino que a ti en alguna ocasión te han regalado un tríptico. Este tríptico lo podemos encontrar en la escuela, en la calle, en el centro comercial, en los centros de salud, en los hospitales, etc. ¿Por qué? Porque la finalidad de un tríptico es proporcionar información a la población, pero esta información debe de estar escrita de manera clara para que el lector la pueda comprender de manera fácil y que esta información que nos proporcionan en el tríptico sea llamativa para el lector y entendible. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es un tríptico, verdad? El tríptico está doblado en 3 partecitas. Y estas 3 partecitas dan como resultado 6 secciones, miren, 6. 3 son interiores y 3 son exteriores. Interiores significan las de adentro, las que quedan adentro, y exteriores son las que quedan en la parte de afuera. Con estos 3 dobleces que tú le haces al tríptico, vas a obtener las 6 partes donde tú podrás colocar la información. El tríptico se divide en base a su estructura en 2 caras, en la cara exterior y la cara interior. La cara exterior son las partes de afuera y la cara interior son las partes de adentro. Cada una de estas caras tiene distintas funciones y distintos elementos. Yo te los voy a explicar, pon mucha atención, por favor. En la cara exterior tenemos 3 elementos: portada, contraportada y solapa. ¿Qué es la portada? La portada es la que nos va a mostrar el título o tema del que vamos a hablar en el tríptico y también se va a colocar una imagen alusiva a el tema, ¿sale?
También en la cara exterior tenemos a la contraportada. ¿Qué es la contraportada? Ahí van a aparecer los datos de las personas que hicieron el tríptico o de la empresa. ¿Qué datos? Puede ser nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Pero van a aparecer las personas que hicieron el tríptico y aparece en el medio de la cara exterior. Y finalmente tenemos a la solapa. ¿Qué es la solapa? En la solapa aparecerá la información final del tema que estamos trabajando en ese tríptico. Lo último que quieras que la gente sepa de ese tema, ¿sale? Y aparecerá en lo último de la cara exterior. Fíjense. Es el último apartado, ¿sale? Esa es la cara exterior, pero también tenemos una cara interior. La cara interior es lo que aparece adentro, miren. Pero ¿qué función tiene esta cara interior? Aquí se incluye toda la explicación sobre el tema, todo el contenido, de lo general a lo específico. Toda la información bien explicada del tema que estamos mostrando en el tríptico, del tema que queremos que lo lean las personas. Esas son las dos caras que debe tener un tríptico. La cara interior y la cara exterior, que es lo de afuera. ¿Queda claro hasta ahí los dos tipos de caras que debe tener el tríptico? Pero además de estos datos y de estos elementos, el tríptico también debe tener imágenes, tablas, gráficas, esquemas, etc. ¿Para qué? Para complementar el tríptico y que la información sea más completa y llamativa para el lector. Estos dibujos, estas imágenes y estas tablas van a llamar más la atención de las personas y van a hacer que se interesen por leer la información que les estamos proporcionando. Existen algunas recomendaciones que se pueden hacer para las personas que van a realizar un tríptico. Una de ellas es que la información sea resumida. ¿Para qué? Para que quede espacio disponible y se realicen dibujos, imágenes, tablas gráficas y que el folleto esté más llamativo para el lector. Hay que recordar que la función del tríptico es organizar información y mostrársela a las personas, pero esta información debe de estar escrita claramente y organizada para que las personas la puedan entender. Ayer les comentaba que un tríptico se puede realizar de diferentes materiales, por ejemplo, de hojas de raya, de opalina, hoja blanca, cartulina, etc. Lo importante aquí es que nosotros coloquemos toda la información necesaria para que el lector esté bien informado. Les comentaba también ayer que existen dos tipos de folleto. Uno, llamado acordeón, se le llama así porque tiene forma de acordeoncito, fíjense. Y está correcto, ¿por qué? Porque tiene las 6 partes que debe tener el tríptico, la cara exterior y la cara interior. Pero también existe otro que se llama envolvente. ¿Por qué? Porque parece un librito. Es el que nosotros conocemos comúnmente, miren. Es como un librito que se cierra. Y como les digo, los dos son correctos. ¿Sale, niños? Hay que recordar muy bien la estructura que debe tener un tríptico para que en el momento que yo se lo requiera, ustedes lo puedan hacer. ¿Queda clara hasta ahí la explicación de este tema? Ahora sí, estás preparado para realizar tu actividad. Pon atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados página 82 y 83. En el punto número 1, vas a leer la cara interior de ese tríptico y vas a contestar las dos preguntas. Posteriormente, te pasarás al punto número 2. Ahí vas a unir las partes del tríptico con sus definiciones correctas. Puedes unirlos con líneas de colores. Y finalmente vas a encerrar cuál de los dos gráficos podrías tú incluir en el folleto anterior, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Excelente. Tómense el tiempo que ustedes requieran para terminarla y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 2.
historia. Para esto tú vas a necesitar tu libro y libreta de historia. El tema que trabajaremos el día de hoy se llama Seguridad Social y Explosión Demográfica. El objetivo de la clase es que tú identifiques cuáles fueron algunos avances que se presentaron en aquella época y así como también cuáles fueron las causas y las consecuencias de la explosión demográfica que se dio en aquel momento, ¿sale? Hay que poner muchísima atención para que puedas realizar tu actividad. Comenzaremos con la explicación. A pesar de los problemas que México presentó entre los años 1940 y 1970, también hubo avances notorios y avances buenos. Algunos de estos avances hasta la fecha se conservan, pero ustedes se preguntarán cuáles fueron esos avances que se conservan hasta ahora o algunos que ya desaparecieron. Pongan mucha atención. El primer avance que se notó en aquella época fue que los recursos económicos fueron invertidos. ¿Invertidos en qué? En la producción de alimentos, en la mejora de la industria, obras públicas, creación de programas de gobierno para beneficiar a los mexicanos, y estos avances mejoraron la calidad de vida de todos los mexicanos. Por eso se dice que este avance fue muy favorable para la población. Otro avance que se mostró en esos años fue que el campo, así como también las ciudades, se beneficiaron ¿con qué? Con agua potable, con electricidad, con alcantarillado, con la creación de carreteras y caminos, etc. Y estos avances aún se conservan en la actualidad. Otro avance muy significativo e importante para la salud de los mexicanos fue que en esos años aparecieron servicios médicos para cuidar la salud de los mexicanos. ¿Cuáles son estos servicios médicos? El primero que apareció fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943. Este proporcionó y proporciona servicios de salud, servicios médicos, de jubilaciones a los trabajadores de empresas privadas. Desde esa época, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la misma función que hasta la fecha se conserva. Otro servicio de salud que apareció fue el siguiente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que apareció en 1959. Este se encargó y se encarga de proporcionar servicios médicos a los mexicanos, servicios de salud, de jubilaciones, pero a las personas que trabajan en el Estado. Por eso se diferencian estos dos servicios médicos, que uno son para proporcionar servicios médicos de salud y jubilaciones a trabajadores de empresas privadas y otros a trabajadores del Estado. Esa es la diferencia entre el IMSS y el ISSSTE, ¿sale? No se les olvide esta diferencia para que no se me confundan. Pero ambos servicios médicos fueron avances que aparecieron en la época de 1940 a 1970 y que aún se conservan en la actualidad. Bueno, gracias a estos avances y a estas mejoras, la población de nuestro país fue aumentando. Esto principalmente en las ciudades. Pero ¿qué otras causas provocaron la explosión demográfica? Hay que señalar que la explosión demográfica es el aumento exagerado de la población. Vamos a especificar cuáles fueron las principales causas por las cuales la población de México empezó a crecer de manera exagerada. La primera de ellas fue que las mujeres mexicanas comenzaron a tener más hijos. ¿Pero esto por qué? Porque los servicios médicos de nuestro país fueron mejorando y fueron ofreciendo servicios de salud a los mexicanos. Esa fue la principal causa por la cual la población de México aumentó de manera exagerada. Otra causa fue porque las campañas de salud comenzaron a ser más extensas y mejores, lo que provocó que los mexicanos cuidaran más su salud y hubiera menos mortalidad.
Por eso la población comenzó a crecer mucho porque había menos muertes y más nacimientos de personas. ¿Sale, niños? Esas fueron las principales causas por la cual surgió la explosión demográfica. Y esta explosión demográfica, ¿qué consecuencias trajo a nuestro país? Recuerden que las consecuencias son los resultados. ¿Qué resultados provocó esta explosión demográfica? El primero de ellos fue que la esperanza de vida de los mexicanos aumentó. Recuerden que la esperanza de vida es qué tantos años vive una persona. ¿Por qué aumentó? Porque en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era de 35 años. Quiere decir que la mayoría de los mexicanos vivía hasta los 35 años. Y para los años 1970, la esperanza de vida de los mexicanos era de 60 años. Quiere decir que esta esperanza de vida aumentó debido a la explosión demográfica. Otra consecuencia de este aumento de población fue la expansión descontrolada de las ciudades. ¿Qué significa expansión? Que muchas personas se mudaron a las ciudades y estas ciudades empezaron a crecer de manera exagerada. Y esto trajo como consecuencia las demandas excesivas de servicios de salud, educación y vivienda. El gobierno no se daba abasto para proporcionarle a la población estos servicios. Por lo tanto, fue una consecuencia negativa que trajo a nuestro país. Otra consecuencia que trajo a México este aumento de población fue que los recursos económicos del gobierno no alcanzaban para cubrir todas las necesidades básicas de los mexicanos, debido a que la población estaba creciendo exageradamente y estos recursos no alcanzaban simplemente. Y finalmente, otra consecuencia de esta explosión demográfica fue la migración de las personas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Ante este crecimiento exagerado de la población, el gobierno mexicano tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Creó un consejo de población que se encargaba de controlar la tasa de crecimiento de la población. El objetivo principal de este consejo de población era que la tasa de nacimiento de los mexicanos disminuyera. ¿Para qué? Para que la población no siguiera creciendo exageradamente. Con este fin, el gobierno mexicano creó a este consejo. Otro propósito por el cual se creó este Consejo Nacional de Población fue porque este crecimiento exagerado de la población estaba causando muchos problemas en nuestro país. ¿Cuáles fueron estos problemas? La pobreza, marginación, falta de servicios, deterioro de la naturaleza, etc. Esto debido a la falta de recursos de nuestro país. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta ahí cuáles fueron los avances que hubo en aquel tiempo y aún se conservan? ¿Y cuáles fueron las causas y las consecuencias de la explosión demográfica en México? Excelente, espero esta explicación te pueda servir para que contestes la siguiente actividad. Pon atención, por favor. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente, realizarás tu actividad. Puedes apoyarte en tu libro de historia, páginas 137, 138 y 139 o en la explicación que te proporcioné anteriormente en el video. En el punto número 1 vas a subrayar con verde las causas de la explosión demográfica y con azul las consecuencias. En el punto número 2 vas a colocar en el esquema los elementos que faltan. Usarás las opciones del recuadro. Tienes que colocar qué función tiene el IMSS y qué función tiene el ISSSTE. Tómate el tiempo que tú requieras para que termines esta actividad. Y cuando la finalices, pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su última actividad en su materia de matemáticas con el tema factor constante de proporcionalidad. En esta ocasión, ustedes van a necesitar su guía aplicados. El objetivo de la clase es que ustedes recuerden cómo calcular el factor constante de proporcionalidad. Antes de iniciar la clase, quisiera preguntarte,
¿Recuerdas qué es el factor constante de proporcionalidad y cómo se calcula? Excelente, lo vamos a recordar de nuevo, ¿sale? Pon mucha atención. Primero, comenzaré la clase explicando qué significa factor constante de proporcionalidad. Esto significa cuando un valor es constante al otro, cuando un valor es proporcional al otro. Esto sucede porque si una parte va a aumentar, la otra también va en aumento. Si una parte disminuye, la otra también tiene que disminuir. Si en una parte se divide, en la otra también se va a dividir. Y si en una parte se multiplica, en la otra también se va a multiplicar. Por eso se dice que un valor tiene que ser constante al otro, porque lo que pasa en un lado tiene que pasar del otro lado para que pueda ser proporcional. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo voy a calcular ese valor que me hace falta o ese factor constante de proporcionalidad? Para esto vamos a llevar a cabo dos simples pasos. El primero dice que tenemos que ubicar el valor unitario. ¿Qué significa el valor unitario? El valor de una cantidad de un producto, ¿sale? Y este se puede calcular directamente o dividiendo. ¿Dividiendo qué? Dividiendo los datos que tenemos completos, ¿sale? El segundo paso es el siguiente. Cuando tengamos ya ese valor unitario, lo vamos a multiplicar por los datos para calcular los valores que hacen falta. Fíjense bien, aquí les tengo dos ejemplos. En el primero dice que tenemos que encontrar el precio que tienen las libretas. Vamos a realizarlo con los pasos que les mencioné. ¿Cuál es el primer paso? Ubicar el valor unitario, ya sea directamente o dividiendo. Fíjense bien, aquí está el valor de una libreta. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor unitario entonces? ¿Cuál es el valor de una libreta? 20 pesos. Entonces, ya ubicado el valor unitario, vamos con el paso número 2. Dice que ese valor unitario lo vamos a multiplicar por los datos para calcular los valores que hacen falta. Ese 20 que tenemos, lo tenemos que multiplicar por todos los datos para calcular todo lo que me haga falta, ¿sale? Vamos a realizarlo. Primero multiplicamos 20 por 5 porque es el valor siguiente. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Quiere decir que 5 libretas me van a costar 100 pesos. Seguimos con el valor que sigue. 20 por 8. 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. Quiere decir que 8 libretas me van a costar 160 pesos. Seguimos con el siguiente dato que es 20 por 10. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0. 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Quiere decir que 10 libretas me van a costar 200 pesos. ¿Por qué multiplicamos todos estos valores por el número 20? Porque 20 es el valor de una libreta, es el valor unitario. Y ese valor unitario lo tenemos que multiplicar por los demás datos para calcular el valor que nos hace falta. ¿Queda claro hasta ahí cómo se realizó el primer ejemplo? Ubicamos directamente el valor unitario, ¿sale? No se les olvide. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Fíjense bien en la tabla. Tenemos que calcular los precios de los plumones. Ustedes observen la tabla. ¿Pueden ubicar directamente el valor unitario, el valor de un plumón? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué operación vamos a utilizar para calcular el valor unitario? Dividir. ¿Qué vamos a dividir? Los valores que tenemos completos. ¿Cuáles valores tenemos completos aquí? 3 plumones cuestan 75 pesos. Con esos dos valores, yo realizaré la división para calcular el valor unitario porque no los podemos calcular ni ubicar directamente, ¿sale? Eso es lo primero que vamos a realizar. Ustedes no pueden multiplicar el 75 por estos números. ¿Por qué? Porque el 75 no es el valor de 1. Primero hay que calcular el valor de un plumón. 75 es el valor de 3 plumones. Así que si ustedes me multiplican 75 por 9 y por 15, va a estar mal, ¿sale?
tienen que hacer primero la división para calcular el valor unitario porque no lo podemos identificar de manera directa. Empezamos. ¿El 3 cabe en el 7? Sí. ¿Cuántas veces? 3 por cuánto me acerca a 7. Por 2 porque nos da 6. Realizamos la resta y bajamos el 5. 3 por cuánto me acerca a 15. Por 5. 3 por 5, 15. Y ahí se termina. Quiere decir que el valor de un plumón son 25 pesos. Ya tenemos ahí el valor unitario, el valor de un plumón. Con este valor unitario ya podemos completar la tabla. ¿Cuál es el segundo paso entonces que tenemos que hacer? Multiplicar ese valor unitario por los demás datos para completar la tabla. Empezamos. 25 por 9. ¿Por qué por 9? Porque es el dato que sigue, ¿sale? 9 por 5, 45, llevamos 4, 9 por 2, 18 y 4, 22. Quiere decir que 9 plumones me van a salir a 1,225 pesos. Ahora vamos con el siguiente valor, 25 por 15. ¿Por qué estamos multiplicando por 25? Porque es el valor de un plumón, es el valor unitario. 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. 1 por 5, 5, 1 por 2, 2. Ahí está. Quiere decir que 15 plumones a mí me van a costar 375 pesos. ¿Se dan cuenta que en ambos ejemplos primero tuve que identificar el valor unitario? En este lo hice directamente porque sí lo pude encontrar. Pero en este tuve que dividir los datos completos porque no tenía el valor de un plumón. Yo no multipliqué el 75 porque este no es el valor unitario. Tuve que dividir 75 entre 3 y me dio 25 y este fue el valor de un plumón. Por eso multipliqué todo por 25. Es lo que ustedes tienen que realizar para identificar el valor unitario y calcular el factor constante de proporcionalidad. ¿Queda entendido hasta ahí cómo podemos realizarlo? Excelente. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensaje o puedes repetir el video tantas veces tú creas necesarias. Ahora con esta explicación nos vamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados página 136. En el punto número 3 tienen que completar las dos tablas que ahí les proporcionan. Recuerden que primero tienen que ubicar el valor unitario, ya sea directamente o mediante una división, como se los expliqué anteriormente, y después calcular los valores que hacen falta. Recuerden la explicación que les acabo de proporcionar. Cuando ya hayan terminado el punto número 3, se pasarán al punto número 4. Ahí tienen que volver a completar esa tabla y calcular los valores que hacen falta. Si te fijas, no vas a poder ubicar el valor unitario de manera directa. Así que primero tienes que dividir el 12 entre 3 y sacar el valor unitario y con ese resultado vas a poder calcular los valores que hacen falta. Después te ubicarás en el punto número 5. Ahí te muestran el problema siguiente. Para preparar un tono de pintura se usan 5 litros de pintura blanca por cada 3 litros de pintura roja y se quiere preparar distintas cantidades con el mismo tono. Por lo que tienes que completar la siguiente tabla. Pon atención, por favor. Para completarla vas a realizar lo siguiente para que te pueda resultar más fácil. 5 litros de pintura blanca van a necesitar 3 litros de pintura roja, ¿verdad? Entonces, 10 litros de pintura blanca necesitarán el doble, 6. Ahora, 15 litros de pintura blanca necesitarán el triple de la pintura roja y es 9. 20 litros de pintura blanca necesitarán el cuádruple de lo que ya venía yo utilizando de pintura roja, que son 12 litros. Si te fijas, esta sucesión va de 5 en 5 y esta va de 3 en 3. Con estas sucesiones, tú vas a poder completar la tabla. Fíjate bien los números que te solicitan.
¿Por qué va de 5 en 5 y de 3 en 3? Porque se supone que yo ocupo 5 litros de pintura blanca por 3 litros de pintura roja. Al utilizar 10 litros de pintura blanca, utilizo el doble de pintura roja, que son 6. Entonces, con eso me doy cuenta yo que la sucesión de pintura blanca va de 5 en 5 y la de pintura roja va de 3 en 3, y con estas sucesiones yo voy a poder completar esa tabla de manera más fácil, ¿sale? Y finalmente te vas a pasar al punto número 6. Ahí tienes que completar la tabla final y de igual manera no podrás ubicar de manera directa el valor unitario. Por lo tanto, tienes que calcularlo primero mediante una división. ¿Qué vas a dividir tú ahí? Los datos completos. ¿Cuáles son esos datos? 48 entre 12. Si te fijas, el problema te dice que 12 personas producen 48 blusas. Por lo que con estos datos tú podrás calcular el valor unitario. Cuando tengas este resultado de la división, con ese tú vas a poder completar la tabla porque será el valor unitario. ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla, ¿sale? Muy bien, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por no haberse saltado nada de este video y por haber escuchado atentamente mis explicaciones. Espero que te hayan servido para que puedas realizar tus actividades. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que no te desesperes, tienes mucho tiempo para enviármelas. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra. Espero verte en la clase de mañana. Cuídate mucho, que tengas excelente día. Bye.